manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti.
Bienvenidos a una nueva reunión virtual de devoción. El Señor nos permite llegar a un nuevo miércoles y para mí es un privilegio estar con ustedes y poder compartir algo otra vez de la palabra del Señor. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes en su hogar y disfrutar de un tiempo espiritual. Oremos juntos y también dispongamos nuestro corazón. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo, disponer nuestro corazón para poner atención, centrarnos en lo que vamos a meditar hoy y así recibir un nuevo alimento, una nueva semilla para nuestro corazón y para nuestra vida cristiana. Siempre es mi deseo que la familia esté reunida, los que son, y los que visitan después, bueno, pues bienvenidos también. Así que vamos hoy a centrarnos en un texto de la segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y el tema que vamos a meditar, con el permiso del Señor, le puse como cartas abiertas. Como cartas abiertas. Segunda de Corintios 3, del 1 al 3, dice de la siguiente manera, y después de leer voy a leer otra versión que tengo por ahí, para que veamos cómo podemos entenderlo mejor. Dice el capítulo 3, versículo 1, una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recibir recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, no lo voy a leer otra vez aquí en esta versión, Reina Valera, pero lo voy a leer en esta versión que es ya bastante antigua, que se llama Lo más importante es el amor. Y aquí está un poquito como parafraseado, como más explicado, más extendido. Y dice así el capítulo 3, la misma segunda carta de Corintios, versículos del 1 al 3. Pregunta: ¿estamos ya como esos falsos maestros que siempre se andan ensalzando y procuran siempre llevar consigo cartas de recomendación? Me parece que nosotros no necesitamos carta de recomendación, ¿verdad? Ni necesitamos tampoco que nos recomienden. Nuestra mejor carta son ustedes mismos. Cualquiera que vea los cambios que se han operado en el corazón de ustedes, sabrá evaluar la buena obra que hemos realizado entre ustedes. Ustedes son carta de Cristo, escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas del corazón humano. Un poquito más extendido, ¿verdad? Y más explicado, para que podamos comprender bien de lo que se trata. Y vamos a meditar un poquito en el contexto de esto después de orar. Un poquitito en el contexto. Pero antes vamos a encomendar al Señor este tiempo para que nos santifique, para que nos permita ser buenos receptores del consejo de su palabra, de la exhortación, del ánimo o lo que contiene. Tal vez consolación, tal vez fortalecimiento o tal vez reflexión por si hay algo que nosotros tenemos que enderezar en nuestra vida. De nuevo, bienvenidos y acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, Padre que moras en la eternidad, pero que estás con nosotros en nuestro corazón. Santificado sea tu nombre en nuestros labios, porque sabemos que somos pecadores. Limpia, por favor, nuestra mente y nuestro corazón de manchas y concédenos un estado de santidad hermoso en tu presencia para meditar este pasaje, no a profundidad, Señor, sino como el Espíritu Santo nos permita, para que lo entendamos y después lo vayamos entendiendo mejor y que podamos sacar una bendición de esto que glorifique tu santo nombre. Te doy las gracias y
te ruego, bendito Señor, que al final de esta meditación nos concedas también tu santo oído para presentarte las necesidades que los oyentes tienen en sus corazones y que quieren poner delante de tu altar. Oramos y rogamos estas cosas delante de ti, Padre Santo, que nos das la vida, que nos sustentas, que nos redimes. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, como dice tu santa palabra. Amén. Bueno, lo que se leyó en la versión, lo más importante es el amor, es un poquito más hacia el contexto, con palabras más entendibles. Y lo que pasa es que en aquel tiempo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está enviando esta carta a los cristianos de Corinto, y por ende a los cristianos de todos los tiempos. Porque habían en ese tiempo algunos maestros que no eran tan honestos ni eran tan genuinos, y que sin embargo iban a enseñar cosas. Entonces, para que la gente los recibiera y para que la gente creyera que eran auténticos, que sí eran de parte de Dios, entonces ellos necesitaban cartas de recomendación para decir, mire, sí, mire, estoy autorizado por las autoridades eclesiásticas, en fin, para que pudieran las personas oír. Porque de verdad yo creo que eso deberíamos de hacer nosotros en todos los tiempos, puesto que hay tanta falsedad hoy en día, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Corintios mismo, dice que no es maravilla que aún el diablo se disfrace como ángel de luz. Así lo dice. Ya, pues tiene sus mensajeros por ahí seguramente, o seguramente. Bien, entonces es un breve comentario del contexto, pero realmente no es tan desconocido por nosotros, porque usted se da cuenta que hoy en día también funcionan las cartas de recomendación. Aunque la mejor carta de recomendación es nuestra propia conducta, nuestro propio récord, nuestra propia seriedad, ¿sí? Nuestra propia responsabilidad. Es la mejor carta. Pero de repente, como están las cosas ahora, sí se necesita una carta de recomendación de alguna persona honesta, de alguna persona destacada, de buena trayectoria, de integridad, o encargada de alguna empresa, de alguna institución, de algún ministerio, para que sea creíble que esa persona que la aporta es recomendable. Bien, vamos hacia lo espiritual. Por estas sagradas escrituras nosotros sabemos que hay un enemigo de Dios, que también es un enemigo de nuestras almas, y que todo el tiempo está tratando de desacreditar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello, como ya no lo pudo hacer directamente, para ello lo que hace es que le pone trampas, tentaciones, provocaciones a los seguidores de Cristo, o sea, a los cristianos auténticos. Les pone trampas, tentaciones, para que pues, ir hacia las debilidades que todos tenemos, y para que caigamos en el pecado y en el escándalo, para entonces poder desacreditar a los cristianos y a Cristo nuestro Señor, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda que cuando dice que Saulo iba persiguiendo, iba buscando cristianos para encarcelarlos y torturarlos, y el Señor Jesucristo se le apareció, no le dijo, ¿por qué persigues a mis cristianos? No le dijo, ¿por qué persigues a mis seguidores? No le dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? Le dijo, ¿por qué me persigues? Porque cuando se desacredita a un cristiano o a una iglesia de Cristo, se está desacreditando a Cristo, y eso es lo que el enemigo quiere hacer, y usa para eso a los cristianos, pero de preferencia pues a los más vulnerables, a los más debilitados, los que se alimentan poco, la verdad, y la verdad que de repente a todos nos ha tocado alguna vez. Bueno, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel tenemos un ejemplo tan comentado, tan conocido, el caso de David el rey, que era siervo de Dios, que era un hombre verdaderamente aprobado por Dios desde su adolescencia. Cuando ya estaba como rey o camino a ser rey, él había logrado importantes victorias militares que habían exaltado el nombre de Dios. La gente decía,
el Dios de Israel, el Dios de los hebreos. Temían, temblaban, porque estos hombres de Israel, comandados por David, pues eran vencedores, eran terribles y lo hacían en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que con las victorias que David obtenía, exaltaba y honraba el nombre del Señor. Sin embargo, fue vigilado por el enemigo, fue vigilado paso a paso, hasta que le descubrió su principal debilidad. Y cuando descubrió la debilidad, le provocó una circunstancia en un momento estratégico para hacerlo caer estrepitosamente. Y todos conocemos esa parte. No hay muchos pecados escandalosos de este hombre, pero este fue pues lamentable. Usted sabe, él cometió adulterio con una mujer casada y él también era casado, y entonces hubo consecuencias de todo eso. Ese pecado, si no estuviera registrado aquí, en el segundo libro de Samuel, quizá nadie lo sabría, porque él era el rey, David era el rey, y entonces dice la Sagrada Escritura, más adelantito dice que lo hizo en secreto, lo hizo en secreto, y de hecho, durante un año, aproximadamente un año, nada se supo, y los pocos que se enteraron de esa caída del rey, pues que no lo vieron tan mal, porque los reyes en ese tiempo tenían más de una mujer, 4, 5, 6 mujeres, y no lo vieron tan mal. Así que todo era pues como normal. Lo único era que esta mujer no era libre, pues no era una concubina, sino que era una mujer casada con un general del ejército de David. Pasó pues desapercibida, y si algunos se enteraron, el mismo rey se encargó de dar la orden de que eso no se comentaba. Y como era el rey, pues ahí quedó. Sin embargo, no quedó fuera del control de Dios. No pasó desapercibido delante de los ojos de Dios. Porque nada hay que Dios no conozca antes de que suceda. Y quizá alguien dirá, ¿y por qué Dios lo permite? Es que Dios nos dio la propia voluntad. Él nos dio la capacidad de tener un albedrío para decidir nosotros, pero Él nos ha mostrado lo que es bueno y lo que no es bueno. Aquí en Deuteronomio, en alguna ocasión, meditamos sobre eso y leímos que dice el Señor: puse delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el de la vida para que te vaya bien. O sea, Dios nos da esa libertad. Y entonces, en esta oportunidad, eso ocurrió con David, y pues pasó desapercibido. De esa relación vinieron otras situaciones en las que resultó muerto el esposo de la mujer, y resultó la mujer siendo otra esposa del rey David. De eso nació un niño, y como le digo, los estudiosos estiman que más o menos podría haber sido un año sin que nada se supiera. Pero de pronto, dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 1, dice: pero Dios le envió a David a su profeta Natán. Y ahí puede usted leer el resto. Eso está en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Dios le envió su siervo Natán a David, y él entró con una parábola, con un ejemplo que hizo que David se exaltara, se enfureciera y lanzara juicios contra la persona de la que le estaba hablando el profeta. Porque el profeta le dijo que había un hombre injusto, que había hecho un daño muy grande a un hombre pobrecito y necesitado. Y entonces el rey, furioso, dijo: ese hombre merece la muerte. Y cuando se dio cuenta en un momentito, el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú. Hasta entonces entendió la dimensión de la caída que había tenido y la desacreditada que le había dado al nombre santo de nuestro Dios. No solamente, por misericordia de Dios, le dijo el profeta: tu pecado es remitido. Pero usted sabe que los pecados
pueden ser perdonados si nosotros los confesamos a Dios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, si nos apartamos de ellos, si pedimos perdón, entonces Dios nos perdona. Pero muchas veces sí hay consecuencias. Sí hay consecuencias. Y vamos a poner un ejemplo clásico que no es muy justo, pero es el que tengo ahorita a la mano. Por ejemplo, una jovencita cae engañada por un hombre y cae en la fornicación o en el adulterio. Y entonces resulta que ella se da cuenta, se arrepiente, llora y entonces se hinca, pide perdón a Dios en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Ella no va a volver a hacer una cosa así y todo lo demás, pero resulta que quedó embarazada. Y ese embarazo no se borra. O sea, el perdón llega si a Dios le place, porque la mujer mostró una verdadera humillación, un arrepentimiento genuino, le perdona sus pecados y especialmente si lo pide en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, recibiéndole a Él para no volver a caer así. Sin embargo, el embarazo va a seguir. Y esas son las consecuencias que muchas veces pasan. O pongamos otro ejemplo para ser un poquito justos también, ¿verdad? Por ejemplo, el alcoholismo. Eso no es una enfermedad, es un pecado. Es un pecado contra Dios y contra uno mismo. De repente el hombre se arrepiente, se da cuenta, se arrepiente, pide perdón, pide auxilio del Señor para que lo libere de esa cadena de opresión. El Señor se lo concede, le perdona su pecado porque se arrepintió, porque se entregó a Él, porque pidió perdón y porque se apartó del vicio de una vez con la fuerza del Espíritu de Dios. Y entonces resulta de que, bueno, se vuelve una persona nueva, pero el hígado quedó dañado. Y eso va a tener consecuencias. Esas consecuencias no siempre Dios permite que se quiten, para que nos quede aquello aquí de que la paga del pecado es muerte para muchos casos y para otros casos la paga del pecado es cara para los que ya somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de una de las cosas que le dijo el profeta Natán a David fue que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Y cabalmente hubo consecuencias dolorosas y trágicas en la familia de David. Pero le dijo otra cosa, le dijo, pero por cuanto tú lo hiciste en secreto, la disciplina de Dios te vendrá en público. Y dice, porque con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, hablaron del rey David seguramente los enemigos, no solamente los enemigos humanos, sino también los enemigos espirituales, que son acusadores. El demonio es acusador. Y entonces, ¿cuál es la acusación? Ahí está tu siervo, ahí está ese cristiano hipócrita, ahí está, ¿verdad? ¿Qué calidad de cristianos? ¿Qué calidad de redentor tiene? ¿Qué calidad de Dios tiene? Y a la persona muchas veces le dice en su mente o en su corazón, le dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no te ayudó? Y entonces blasfeman el nombre de Dios los espíritus demoníacos. Pero también hay personas que se burlan y blasfeman el nombre del Señor por esa caída que uno pueda tener. Por las Sagradas Escrituras también entendemos de que no solo la gente critica, no solo la gente critica a las conductas y los malos testimonios de los que nos consideramos cristianos. No solamente ellos, no solamente la gente, sino que también los demonios acusan. Dice que Satanás es el acusador por excelencia de día y de noche. Tienta a la persona hasta que la persona cae, si es que cae, por supuesto, y luego la acusa. Le ofrece placeres, le ofrece riquezas, le ofrece fama, le ofrece lo mejor, y cuando la persona ya ha caído, como vemos tanto en el mundo, en diferentes ambientes, entonces lo acusa y lo destruye hasta donde le es posible. Así que, y no solamente acusa, sino que se burla del nombre de Dios, se burla, y eso es doloroso para nuestro Señor. Por esa causa es que la iglesia cristiana y muchos cristianos somos señalados continuamente o constantemente, porque pues no obstante que se declaramos la fe que profesamos, que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único personal Salvador, que lo hemos recibido en nuestro corazón pidiéndole perdón por nuestro pasado y nuestros pecados,
que nos ha limpiado con su sangre por la fe y viene a morar en nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces nos consideramos cristianos y entonces adoptamos una devoción de congregarnos, de cargar nuestra Biblia, de hablar palabras ya diferentes, Dios le bendiga, la palabra de Dios dice esto y lo demás. Y bueno, hay cambios en la vida de muchos. Pero sin embargo, las tentaciones siguen, las provocaciones siguen y de repente las costumbres del pasado todavía no se eliminan de nuestra vida. Y entonces resulta de que hay muchos cristianos que son señalados porque no pagan sus deudas, por ejemplo. No pagan sus deudas, no pagan lo que deben y son famosos por eso. Y eso desacredita el nombre del Señor, desacredita a la congregación en la que asisten, desacredita su propia vida, por supuesto. Y entonces son objeto de burla. Si la gente no lo sabe, pues no hay problema. Pero los demonios sí saben esas cosas y entonces ahí viene la blasfemia, que es desacreditar el nombre del Señor. Hay otros que muestran conductas inmorales. Hay otros que mantienen vicios escondidos o declarados. Sí, porque hay muchos que así lo declaran, ¿verdad? Fíjense que lo que pasa es que yo soy cristiano, pero todavía tengo la debilidad de tal vicio, ¿verdad? Y realmente con eso están como minimizando el poder de Dios. El poder de Dios es transformador. El poder de Dios es libertador. El nombre de nuestro Señor Jesucristo libera pues completamente, rompe las cadenas del pasado. Entonces yo no puedo decir que soy cristiano si sigo arrastrando cadenas, como dicen por ahí. No. Por ejemplo, Lázaro fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo y cuando fue resucitado dentro de la cueva donde estaba, él salió a como pudo, porque estaba vendado, no momificado, pero estaba bastante vendado. Pero cuando el Señor lo liberó, le resucitó, le cambió su vida, no anduvo por ahí otra vez con sus vendas, arrastrando vendas malolientes. No. Cuando nuestro Señor Jesucristo liberó a un hombre endemoniado que tenía miles de demonios allá en la ciudad de Gadara, él andaba con cadenas porque lo querían amarrar, era muy destructor, era muy violento. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo liberó, lo soltó de las cadenas satánicas, él andaba con harapos, apenas medio desnudo y bueno. Él no anduvo después ya como cristiano, redimido por el Señor Jesucristo, liberado por su santo poder. No anduvo con pedazos de cadenas por ahí, ni anduvo con harapos. Era una persona nueva, completamente nacida de nuevo. Y eso sí le da honra al Señor. Mientras que cualquier otra conducta como la que ya le mencioné, que no se pagan deudas, que hay conductas inmorales, que hay vicios escondidos o que hay temperamentos descontrolados, que es tan común. Entonces se desacredita el nombre del Señor. Y pues para aplicar lo que leímos, aquí dice en la palabra del Señor que nosotros somos la mejor carta del Señor Jesucristo. Y somos cartas abiertas, dice, ¿verdad? Dice, leídas por todos los hombres. De manera que este llamado, esta meditación, es para los que profesamos la fe cristiana, los que hemos nacido de nuevo de verdad, los que tenemos a Jesucristo como nuestro único, personal y suficiente Salvador, los que ya somos obedientes a la palabra de Dios, los que ya dimos y estamos dando paso de obediencia conforme a la voluntad de Dios. Ese es para nosotros, es el llamado a bien de que tengamos nosotros conciencia de que nosotros, nuestra vida, nuestra conducta es la mejor carta, es el mejor mensaje para la gente. Porque mire, la gente nos mira, nos observa. Si somos cristianos nos observa y no para inspirarse en nosotros, algunos sí, se inspiran en nuestra vida, se inspiran en nuestra conducta, se inspiran en nuestra integridad, en nuestra formalidad, en nuestro respeto, se inspiran. Pero otros no para inspirarse, porque si miran defectos, si miran faltas y descontroles continuos y cosas por el estilo,
ilegalidades, cosas ilícitas que hacemos, malas relaciones y enemistades, violencia y cuánta cosa, entonces no se inspiran, sino que lo hacen es que miran la mancha y la critican. Y aún si nosotros andamos con la devoción al Señor, con nuestra comunión con Él, entonces ahí somos fortalecidos, pero seguimos siendo humanos. Y entonces de repente vamos a hacer alguna falta, pequeña o grande, y eso es ocasión para que el enemigo lance la acusación delante del Padre. Y que diga, ahí está tu siervo, ahí está el pastorcito Jorge, ahí está, descontrolado, ahí está violento, ahí está vicioso, ahí está que no es honrado, qué sé yo qué se puede decir, porque se dice, ¿verdad? Porque se busca la mancha. Y no se ve todo lo demás que es integridad, que es santidad, que es esfuerzo, que es honorabilidad. No se mira. Lo que se mira es la mancha. Y esa mancha es la que se critica. Y con eso se desacredita y se blasfema el nombre santo de nuestro Señor, que por cierto, fuimos llamados a honrar. No fuimos llamados a desacreditar y a blasfemar, sino que el nombre del Señor fue llamado a ser honrado. ¿Recuerda ustedes los 10 mandamientos? Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Si yo me digo cristiano, si yo me considero cristiano y me estoy portando como mundano, estoy completamente infringiendo ese mandamiento de una manera terrible. Entonces lo que el Señor quiere y es justo es que nosotros honremos su santo nombre y que seamos su mejor mensaje, su carta abierta, que la lean los hombres. Nosotros no debemos decir como cristianos, mire, a mí no me mire porque yo soy humano, a mí no me mire porque yo soy imperfecto. No, nosotros tenemos que decir como Pablo decía, mírenme a mí y síganme a mí como yo sigo a Cristo. En otras palabras, sigan a Cristo porque yo lo sigo a Él también. O sea, pero la gente tiene que ver, mis hijos tienen que ver, mi familia tiene que ver, sus hijos tienen que ver a Cristo en usted, en usted. Y eso es a través de una vida verdaderamente consagrada, obediente, entendida en la palabra, centrada en Cristo, tiene que ser para que nuestros hijos puedan ser inspirados, y no solamente inspirados, sino también atraídos al arca de la salvación. Se recuerda que en San Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y si dijo ustedes son la luz del mundo, le dijo a sus discípulos de todos los tiempos, quiere decir que el mundo está en tinieblas. Ustedes son la luz del mundo. Y les dijo a los discípulos y nos dijo a nosotros también, y una luz no se enciende para ponerla debajo de la mesa. Antes recuerde que no habían bombillas, habían candelas, antorchas. Dijo, pero no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa. Se enciende para ponerla sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. O un faro de luz no se pone en un valle, se pone en un monte para que los barcos que andan por el mar puedan ver la dirección del norte. Esa es la vida cristiana como debe ser. De manera que el mejor mensaje cristiano es la vida, es la conducta, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. En la segunda carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9, le dijo a los judíos y a los cristianos de todos los tiempos, le dijo, ahorita se lo leo, primera de Pedro 1, 9, les dijo, o nos dijo, vamos a ver, me parece que es 2:9. Así es. Mas vosotros, dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra tarea, a través de no solamente de nuestra boca, porque fácil es hablar, pero a través de nuestra vida, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estamos a su luz admirable. Y quien nos llamó fue nuestro Señor Jesucristo, que primero dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Pero ya después que habían andado con él sus discípulos, que ya habían
entendido de la palabra que estaba en él y todo lo demás, ya les dijo, ustedes, y a nosotros nos alcanza, ustedes son la luz del mundo. Pues para alumbrar en este mundo oscuro, con una conducta, con una vida diferente, con una vida notable, con una vida no perfecta, porque la perfección será hasta que el Señor nos llame o nos saque de este cuerpo mortal y temporal. Pero hasta entonces nuestra vida debe ser como una carta abierta. Dice el apóstol Pablo, nuestra carta de recomendación son ustedes. Y bueno, ¿cómo? Pues a través de una vida cambiada. Y el Señor Jesucristo diría, porque en el capítulo 3 y versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. O sea que la mejor carta de nuestro Señor Jesucristo somos los cristianos, los verdaderos cristianos. Así que si usted anda por ahí cojeando en la vida de fe, entonces hay que enderezarse. Si anda por ahí descuidando algunas formas de conducta, como le dije, no siendo íntegra en sus deudas, en su responsabilidad de trabajo, en cosas, en su temperamento, en su vocabulario y todas esas cosas, o incluso en su devoción, en su frecuencia de congregación, en su entrega verdadera. Si anda descuidando una cosa de esas, entonces no hay inspiración. Hay cartas confusas, cartas que no inspiran. Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos inspiración y que demos honra a su santo nombre y no blasfemia, como desafortunadamente pasó con la vida de David y, en fin, con cuánto saber de nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que esta exhortación, este ánimo, pues le llegue a su corazón y si usted lo está haciendo bien, pues gloria a Dios y sienta la satisfacción y el gozo de decir, yo estoy honrando a mi Señor. Qué bueno, bendito el nombre del Señor que lo está haciendo en usted y que usted está siendo sensible a esa guianza, a esa sensibilidad espiritual. Qué bendición, qué bien. Pero si usted tiene algún descuido, yo tengo algún descuido en estas cosas, pues hoy vino una exhortación para que si hay algo escondido, pues lo saquemos a la luz, lo desechemos, algo que no es correcto, y le demos honra a nuestro Señor y renombre a su gloria, a su majestad, alabanza a su nombre a través de nuestra vida y a través de nuestra conducta. Muchísimas gracias. Espero que no haya habido había un sonidito ahí de fondo que están trabajando por ahí, pero espero que se escuche bien y que el mensaje, que es lo más importante, quede en su corazón y produzca el fruto que el Señor espera después de enviarnos esta palabra. Usted y yo, si usted tiene a Cristo en su corazón, si es nacido o nacida de nuevo, está en pasos de obediencia, nosotros somos las cartas de Cristo abiertas para que la puedan leer los hombres y que le den gloria al Señor y que puedan decir de verdad que el Señor Jesucristo es poderoso, porque esa vida yo la conocía y ahora es otra, de una persona diferente. Y entonces que cuando dicen pues gracias a Dios que cambió la vida de ese hombre, de esa mujer, están alabando a Dios. Otros labios están alabando a Dios y están diciendo Dios es poderoso, vale la pena. Que el Señor le bendiga y bueno, oremos. Usted tiene necesidades, yo también, usted las tiene en su corazón. No vamos a poder mencionarlas todas porque son suyas, usted las conoce. Yo solamente le apoyo en oración y yo también doy gracias al Señor porque en medio de las situaciones el Señor muestra su testimonio de fidelidad con nosotros. Oremos a nuestro Padre. Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos en esta hora por habernos permitido meditar sobre un texto de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por esa alianza. Te ruego que seas tú el que edite, Señor, esta transmisión para que llegue clara, para que llegue sencilla, pero para que llegue poderosa a nuestros corazones y que podamos de verdad honrar tu nombre y no provocar blasfemia contra ti. Hoy te pongo las necesidades que tú conoces, las mías, las de mis hermanos, las de los oyentes ahí. Bendito Señor, los que tú conoces del tipo que son, quizá problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de trabajo. Si les falta, Señor, concédeles abundancia, muéstrales fuentes, Señor, revélales cómo pueden tener lo suficiente para disfrutar, alabar tu nombre, cooperar y compartir con el necesitado. Cualquiera que sea la necesidad
quizá hay tristeza, dale consolación, quizá hay una fe que se ha debilitado por tanto problema, yo te ruego que tú le fortalezcas, bendito Señor, en fin, cualquiera que sea la necesidad, si hay una herida en el alma, que tú la sanes, bendito Señor, si hay opresión del enemigo, que lo apartes en el nombre de Jesucristo, lo apartes de esa vida, y cualquier enfermedad, bendito Señor, que sea tratada adecuadamente o erradicada, si así es tu voluntad, para gloria de tu santo nombre. Te adoramos en esta hora, te damos gracias por esta reunión y que nos conceda, Señor, volvernos a reunir para disfrutar una vez más de tu palabra. Para gloria tuya te damos gracias en esta hora y bendecimos tu maravilloso nombre. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva reunión y esperamos que en unos días estamos otra vez encontrándonos con un nuevo tema que espero que sea de bendición o de reflexión. Y las reuniones presenciales, ahí por la gracia del Señor, como Él nos lo permita. Abrazos y bendiciones para su vida. Hasta pronto. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti.